atenti con este libro, búsquenlo, léanlo, piénsenlo. Este libro se llama República Urgente. República Urgente. Es una conversación entre su autor, entre dos personas, que ahora su autor lo va a decir quién es, donde se conversa sobre la apremiante necesidad de recuperar los valores de la Constitución. La apremiante necesidad de recuperar los valores de la Constitución. La historia que me parece que es cada vez más desigual, fracturada, con una institucionalidad, les diría, crujiente, que intenta resistir los embates del populismo feroz. Así se presentan los autores con República Urgente. La Argentina tiene hoy un gran desafío, que es el de recuperar la República. Y quiero hablar con el periodista Héctor Guyot, uno de los autores, junto a Santiago Kovadlov, donde se realiza este diálogo y nos adentramos en el libro de Editorial Planeta, escrito por Héctor Guyot. Héctor, qué placer saludarlo. Gracias por atenderme. Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro. Héctor, ¿son tiempos de encrucijadas? ¿Son tiempos de decisiones más que importantes que marcan un antes y un después en la República Argentina y su curso para todos los nacionales? Yo creo que sí, que lo es, y ese es un poco el presupuesto desde el cual partimos con el libro, ¿no? Creemos que efectivamente, como vos decís, hay una encrucijada, y esa encrucijada es, de un lado, un gobierno que encarna el populismo y que está avanzando fuertemente contra las instituciones, contra la división de poderes, contra la justicia, abiertamente y en primer lugar, para consagrar la impunidad de Cristina Kirchner. Y del otro lado hay una resistencia a eso, que parte de la justicia, parte también de la sociedad, parte también de cierto periodismo que defiende, digamos, la libertad de opinión, la libertad de informar, de investigar. Es decir, están confrontados estos dos proyectos, ¿no? Y en un año electoral como este, si bien no es una elección presidencial, pero yo creo que el voto de octubre va a definir hacia dónde se inclina el país, y esto es dramático porque son dos proyectos que se excluyen, digamos, ¿no? La República encarna una serie de valores que el populismo niega. De allí, de esta confrontación, creo yo que estamos en una encrucijada que es urgente, efectivamente. Acá acaba de decir algo que me gustaría adentrarme un poquitito, que el populismo niega ser populista en alguna medida. Dice, no, nosotros no. O defender lo indefendible, o tapar el sol con la mano. Luego diciendo una cosa, pero mostrando una realidad totalmente distinta. Bueno, el populismo socava por lo menos la democracia republicana desde adentro, ¿no? Entonces presenta una fachada institucional. Y por supuesto llega al poder legítimamente por el voto, ¿no? Pero una vez en el poder, considera esa mayoría que obtuvo como un aval para ir por todo, ¿no? Y esto es un fenómeno global, digamos, que va más allá de las izquierdas y las derechas, porque si nosotros vemos, hay un populismo, si se quiere, de derechas, que podría haber sido el de Trump, y hay un populismo de izquierda que es el de Venezuela, por ejemplo. Pero está lleno de fenómenos populistas en el mundo, y la Argentina no es ajeno a eso. Lo que pasa es que nosotros también traemos una tradición autoritaria, una tradición demagógica y populista, con lo cual estas dos, la fuerza de la historia o de la tradición que tenemos en nuestro sistema político, y esta especie de atmósfera cultural que está socavando las democracias en todo el globo, bueno, acá se concentran, ¿no?, en este fenómeno que es el kirchnerismo. El kirchnerismo yo no sé si se reivindica como populismo, sí quiere otro tipo de democracia, que es muy diferente. ¿Qué quiere el de la kirchnerismo, democracia republicana, Héctor? ¿no? Discúlpeme que le haya Sí. interrumpido. Héctor, para usted, ¿qué quiere el kirchnerismo? El kirchnerismo quiere una hegemonía, ¿no? Bueno, primero, yo creo que volvió al poder con el objetivo concreto de neutralizar las causas de corrupción.
sobre todo la de la vicepresidenta, ¿no? Y también, bueno, la de muchos de sus funcionarios, pero básicamente la de la vicepresidenta y su familia, que están, digamos, avanzando lentamente, pero avanzan. Y yo creo que ha vuelto al poder primero para eso. Lo que pasa es que si logra colonizar a la justicia y logra neutralizar las causas de corrupción, sin justicia ya no hay república, porque no hay ley ¿Y y la no hay nadie que la designación de Martín defienda. Soria es un punto a favor por ese camino? Sí, yo creo que es, digamos, un síntoma de una radicalización por parte del gobierno. Es decir, Soria representa de alguna manera los objetivos que Cristina Kirchner quiere apurar y que no estaba logrando, ¿no? Porque en este operativo impunidad, que está en el pacto entre el presidente y la vice, en el pacto de origen, en el acuerdo electoral que hacen para ganar las elecciones, hay un avance sobre la justicia claramente y en muchos frentes, pero esos avances no están siendo lo suficientemente fuertes como para neutralizar las causas avanzan. También avanzan porque la prueba es mucha, ¿no? La prueba que obran los expedientes. Entonces, evidentemente hay un intento de apurar ese asedio a la justicia para frenar estas causas de corrupción. Y Soria encarna eso, claramente, ¿no? Ya vimos las declaraciones que hizo hoy, muy explícitas ya, ¿no? Contra la justicia, y manifiesta que lo que quiere la vicepresidenta es que la justicia la libere de culpa y cargo, ¿no? Y por supuesto enarbola la teoría del lawfare, que es de alguna manera el relato en su dimensión de justicia. El relato es mucho más amplio, pero la manifestación del relato que apunta a la justicia, bueno, se ha dado a llamar en lawfare, y a falta de la posibilidad de frenar las causas desde los expedientes, bueno, se apela a este otro relato que es el lawfare. Uh-huh. Explíquele a la gente qué es el lawfare para tener domésticamente una definición. Bueno, el lawfare es la teoría que dice que no hay pruebas, que no hay razones, digo lo que está diciendo el kirchnerismo, Sí, ¿no? sí. Pero es una teoría que se aplica, digamos, no es que la inventaron ellos, la importaron. Pero el kirchnerismo dice que en realidad todas las causas de corrupción que se siguen son inconsistentes porque obedecen a una suerte de confabulación. Entre los políticos, van directo a Macri, entre una parte del periodismo y entre una parte de la justicia. Es decir, hay una confabulación de políticos, jueces y periodistas contra la vicepresidenta y sus funcionarios, dicen ellos, para, digamos, atacar a quienes defienden al pueblo, a quienes están desde el lado del pueblo y quieren defenderlo de los poderes concentrados. Los poderes concentrados vendrían a ser estos que aplican esa teoría del lawfare para neutralizar de alguna manera judicialmente a quienes van a liberar, entre comillas, al pueblo de estos poderes concentrados. Esa es la teoría, ¿no? Cuando la gente se encuentre con el libro, estoy charlando con Héctor Guyot, que es uno de los autores junto a Santiago Kovadlov en este interesantísimo, una interesantísima conversación permanente sobre temas que tienen que ver con la institucionalidad de la República Argentina, sobre lo desigual y en la justicia cada vez más fracturada, cada vez más crujiente, con un destino de populismo. ¿Cómo se encuentran en estos dos puntos Santiago Kovadlov con usted, Héctor, para tratar estos temas y empezar a desandarlos y que después, bueno, la gente cuando tenga la chance de tener la República Urgente en sus manos empiecen a sacar sus conclusiones? ¿Cuáles son los puntos? Y aparte, como argentinos, que luego de la charla, luego de los papers y de los borradores, ¿qué les queda, no? Porque uno hace la obra que hace o hace una nota y después uno también tiene su crítica y su autocrítica y piensa en un futuro. ¿Cuál es esa conversación a la larga que tienen con Santiago? No, bueno, el libro, por supuesto, también tiene mucho de autocrítica. Si bien defendemos lo que consideramos son los valores republicanos, creemos que
la República nunca existió del todo en la Argentina, siempre fue un anhelo, un camino hacia, ¿no? Que tuvo sus altas y sus bajas, pero nunca llegó a consumarse. En realidad siempre es un camino de mejora y que propone hacer un país en donde todos estén incluidos en la diversidad y el diálogo, ¿no? Eh, pero también la gran autocrítica que creo yo incluye el libro es que justamente el populismo aquí y en otros países surge por las asignaturas pendientes de la democracia republicana. Y la principal asignatura pendiente es la pobreza. Más que eso es la brecha, la desigualdad, ¿no? Entre los que más tienen y los que menos tienen, que son la gran mayoría. Pero Porque con eso los gobiernos de otros sectores que no han sido populistas, y con los populistas siempre las brechas han sido, ahora no sé qué nivel de progreso estamos cerca del 50% me parece. así es, así es. Pero Creo que bueno, estamos por cerca eso, del 49 y pobreza, pico, no leí el último índice, estoy con el sí, sí, índice del mes pasado y estoy cerca del 50%, de un 4 de inflación, hoy subió la nafta de vuelta. Bueno, tampoco hay que olvidarse que el gobierno anterior tampoco tuvo una brillantez económica, tampoco hay que eludirlo, pero digo, ¿por qué siempre las materias pendientes recaen sobre un socavamiento tan profundo donde parece que lo que más, no le digo que lo que más le gusta a la gente es hacer pobres, porque a nadie le gusta ver gente pobre, pero le abran al pobre, le dicen que lo van a sacar de la pobreza, dicen que le van a sacar a los más ricos para dar a los más pobres, y resulta que los pobres son más pobres, que la gente que trabaja está disminuida porque los impuestos son cada vez más rigurosos para sostener ese populismo y nada sirve. Pero esto es de sí, años. así es, así es. Bueno, todo viene de largo, ¿no? Porque la pobreza es responsabilidad de todos, digamos, ¿no? De la clase política, tanto de un color como de otro. Es decir, no es algo que se le puede achacar solamente a los gobiernos populistas, digamos, ¿no? Es responsabilidad de todos No, los pero por gobiernos eso que lo ha digo, de esto habido. durante décadas y décadas y décadas. Es como que no le Exactamente, encuentran el camino institucional y dirigencial para encaminar la cosa. ¿Me explico? exactamente, exactamente. Lo que sucede también es que el populismo y el kirchnerismo concretamente, y lo ha hecho muchas veces el peronismo, por lo menos cierta parte mayoritaria del peronismo, aprovecha, digamos, de modo clientelístico la pobreza, ¿no? Porque es de alguna manera un voto cautivo. Veamos lo que pasa en Formosa, por ejemplo, ¿no? Que es como una sociedad mantenida en un nivel de pobreza que no genera, que no produce, que vive de la coparticipación, es un poco lo que vos estabas describiendo, ¿no? Exacto. Sí. Que consume o que vive de los impuestos del resto del país, que tiene un 70% de empleo público, que no da espacio a la iniciativa privada y que a partir de esta suerte, a ver, de condición de rehén en que mantiene a la población, porque depende del Estado, ya sea con un empleo público o con, o con asistencia, bueno, se asegura el voto, ¿no? Entonces esto genera un círculo perverso en donde la pobreza es un capital. En lugar de ser un mal aberrante que hay que tratar de superar, que hay que tratar de nivelar esa brecha tan pronunciada entre los que más tienen y los que menos tienen, bueno, no, la pobreza se convierte en capital y entonces tiene que ser asistida, pero no promovida. Y eso, digamos, no permite ni la evolución individual de la gente ni la evolución del país. Parece que la zona de confort de la Argentina hace décadas es sumirse en no en un fracaso permanente, pero en esto. Ni sí ni no. Un péndulo con un vientito donde parece que hay una luz, pero no. Es como quien quiere ser número uno, pero le tiene miedo, está más cómodo con el fracaso y la mediocridad que con el éxito permanente, porque claro, en el éxito se desnudan muchas cosas, ¿no? Hay muchos que se quedan sin laburo, muchos que están allí cobrando, no se sabe por qué, claramente, y se desnudan muchas realidades. Creo que nos pasa un poco eso también, desde el punto de vista, le digo, hasta psicológico. Sí, sí. El que quiere acertar, pero está más cómodo no acertando y quedándose ahí abajo en la tabla. Le sienta mejor. Cosa que obviamente a la gente que produce, que trabaja, que cree en el mérito, que creen en darse los esfuerzos y denodados para llegar a algún lugar, le hace ruido, ¿no? Pero bueno, cada vez Sí, es la sí, minoría. sí, sí. Sí, por supuesto, digamos que hay una cierta parte de la población que está
digamos, muy dependiente también de estos poderes que se han convertido, digamos, en omnímodos, ¿no? Y pienso en ciertas provincias que son casi feudales. Entonces, a esa Salta, persona, Tucumán, digamos, que Santiago está del a un Estero, nivel... Formosa. Sí, sí. Por ejemplo, sí, Santiago del Estero, Formosa, San Luis, Santa Cruz. Mm. Eh, no es los que están, digamos, a un nivel de subsistencia porque son asistidos, primero hay que mantener esa asistencia y promover, digamos, una salida, ¿no? De esa dependencia tan brutal. Pero acá lo importante, y esto es una de las cuestiones que remarca y a la que volvemos mucho con Santiago Cobaldov en el libro, es, vos hablabas de estas idas y venidas, ¿no? De pequeños momentos en donde la cosa parece que funciona y después se cae todo de vuelta. Y eso es porque no nos hacemos del todo responsables y no valoramos lo que significa la ley para tener un mediano y un largo plazo en donde el país pueda ir progresando, ¿no? De manera gradual y mejorando sostenidamente su condición. Porque si no, al no hacernos responsables, depositamos la confianza en un caudillo, digamos, Sí, que o en un aparece y rejunte de aprovecha el fuerzas que viento de después, cola claro, y genera de pronto, digamos, un crecimiento, y ese crecimiento se cae en cuanto termina el viento de cola, ¿no? Entonces, no se trata de el salvador o el caudillo que nos va a venir a rescatar o a salvar. Se trata de que como sociedad tenemos que volver a confiar en la ley, en la Constitución, respetar las reglas y generar así una previsibilidad en la vida, en todo orden, no solamente en el económico, que nos permita crecer y nos permite evolucionar. qué tarea por delante tienen las oposiciones, ¿no? Perdón, ¿Qué tarea Sebastián, no te por escuché. delante tan ardua tienen las oposiciones? Bueno, me parece que la oposición está claro por esta encrucijada de la que hablábamos al principio, que lo que se confronta acá es o vivimos siendo iguales bajo el amparo de la ley y de la Constitución, o terminamos en una sociedad autocrática en donde la ley es la palabra del que manda, porque no hay justicia, ¿no? Esa es la disyuntiva. Ujú. ¿Eh? Esto es un poco el libro, ¿no? Lo que acaba de decir Eso es el libro, Héctor. eso es el libro. Lo que acaba de decir Héctor es un poco el libro. Repetime, por favor, Héctor, que me parece que es muy sustancial lo que acabas de denunciar. Bueno, llegamos a través de nuestra conversación, Sebastián, recién también, a la importancia de la ley y de la Constitución. No solamente en el orden económico, en todo orden, ¿no? Porque la ley, las reglas permiten que una sociedad o que los individuos, los miembros de una sociedad, puedan confiar en uno y en el otro, porque tienen pautas de conducta, ¿no? Y lo mismo de la sociedad a sus autoridades. Si no existe la ley, si no existe la Constitución y lo que se impone es la voluntad del príncipe, del que manda, bueno, entonces estamos todos desamparados, porque no hay ley que nos ampare. Y estamos bajo eh, la voluntad de quien manda, que nos puede dar un favor, así como nos puede cometer una injusticia y puede hacer lo que quiera, ¿no? Ujú. Y esa es la disyuntiva. Si acá se va a imponer la palabra o el relato populista, o se va a imponer, que es lo que creo que la oposición está defendiendo cada vez con más conciencia y buena parte de la sociedad también, Será la justicia también, ¿no? La que una tenga que... vuelta a la República, que es básicamente una vuelta a la ley. Claro, ni más ni menos hacer cumplir la ley. No sé, a veces uno habla de obviedades que son difíciles no le digo difíciles de expresar ni de confirmar, pero a veces digo, ¿por qué tengo que hablar de las obviedades? Y alguien te dice, no, no es así. Acá nada es absoluto, todo es relativo, hasta la misma ley, no, no es así. Todo Sí, puede ser exactamente. gris. Dense una vueltita por República Urgente, dense una vueltita por la librería, entren y cómprenla y léanlo. Piénsenlo. Piensen en sus hijos, piensen en ustedes que trabajan, que se rompen el lomo laburando. No importa lo que hagan, no importa la calidad y el nivel de estudio que tengan, laburan, pagan sus tributos. Piensen en lo que están viviendo, lo que estamos viviendo. Lean este libro, piensen, después saquen sus propias conclusiones, para el lado que quieran, pero piensen. Siempre digo lo mismo, piensen. Se ríe Héctor, porque claro, yo invito a la gente a pensar, a sacar una conclusión. Después, si estamos de acuerdo o no, bueno, cada uno con lo suyo. Pero pensar es Yo te digo, fundamental. Sebastián, el libro es una invitación a pensar y no Por tenemos eso, todas las respuestas, no, ¿no? claramente, pero por Llegamos, eso hago esta invitación también, Héctor. claro, 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 claro.
Héctor, me encantó la charla. Sí, adelante, Bueno, perdón. no, quería decirte también que Sí. el libro tiene un mensaje esperanzador en el hecho de que propone un camino, ¿no? Después la sociedad veremos para dónde decide que la Argentina vaya, ¿no? Pero no es solamente una crítica al populismo actual, es también una autocrítica a lo que la República no supo lograr y es tratar también de entrever por dónde se puede encontrar un camino a la vuelta, de vuelta a la República y a la ley, ¿no? Me gusta porque también está el pensamiento de la solución. Soy de las personas, y me parece que vamos a coincidir con varios que están escuchando del otro lado, que independientemente de que te traigan un problema, a la par te traigan la solución de ese problema o por lo menos algún escenario como para ir desandando esta historia. Bueno, de esto también se trata el libro, donde se exponen los problemas de la República, los embates del populismo y también allí la autocrítica de la historia como para abrir una ventana y desandar un camino un poco mejor o mejor para la República Argentina. República Argentina, República, con todas sus letras y en su definición. Héctor, un abrazo a la distancia. Exactamente. Gracias por este momento. Un abrazo, Sebastián. Muchas gracias por la charla, Por ¿eh? favor, República Urgente, esta conversación entre Héctor Gullotti y Santiago Kovadlov